Misaki Hilanaka Kuyakanaka, bienvenidos y continuamos con la unidad número 2. Antes de iniciar la clase, como siempre, yo les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta noche, Dios mío, en el que tú nos reúnes, Dios mío, para poder aprender un poco más, Padre amado, del idioma aymara, Señor. Como siempre te pedimos, Padre, abre nuestro entendimiento, Padre amado, y bendícenos siempre, Dios mío, en todo este aprendizaje, Señor. En el nombre de Jesús, empezamos. Amén. Kamak Hilanaka Kuyakanaka Kaltañani. Iniciemos entonces con el avance. Para ello yo voy a recurrir a mi primera diapositiva. Como pueden ver, la pasada clase habíamos dejado pendiente lo que era la conjugación de verbos, ¿no? Conjugación verbal. Y un poco repasando, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? La conjugación, ¿no? O flexión verbal, que es un conjunto de formas de un verbo según las categorías de persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz, etc. De igual manera, la anterior vez habíamos estado viendo vocabulario respecto a verbos. Ahora veamos más vocabulario. Vamos a ver en este caso vocabularios, por ejemplo, como el que pueden ver ustedes descrito por los dibujos en la primera. Parlaña, parlaña, hablar. Pelcaña, pelcaña, escribir. Ullaña, ullaña, leer. Tijuña, tijuña, correr. Jamocaña, jamocaña, dibujar, pintar, colorear, ¿ya? Jamocaña. Perdón. Y la última, arnacaña, ¿no? Gritar. De igual manera, Hilatanaka, Culiacanaka, nosotros habíamos segmentado el verbo saraña. Veamos una vez más. La pasada vez identificamos la raíz verbal de este verbo. Como pueden ver, aquí podemos ver la raíz verbal. Sar, raíz verbal. La a, vocal temática. La ña, sufijo marcador del infinitivo, el cual equivale a las terminaciones de los verbos en infinitivo del idioma castellano. El ar, ir, ¿verdad? Andar, comer, cernir, etc. Vamos a explicar justamente a qué se refiere vocal temática. Vocal temática, como su nombre lo dice, es la vocal que le asigna un significado, ¿no? A una determinada raíz. En este caso, a la raíz verbal. Como pueden ver ustedes, sar, así solo, ¿no? Así, independientemente así, sar, no tiene ningún significado. Pero si nosotros le asignamos la vocal temática Sara, ahí sí, ¿no? Adquiere un significado. Pueden haber diferentes posibilidades. Sara podría ser, digamos, el andar, o podría ser también nombre de una mujer, ¿no? Sara. Entonces, la función que cumple la vocal temática es asignar un significado, ¿no? Y la ña, que ya la hemos visto acá, ¿no? Sufijo marcador del infinitivo. Tenemos otro sufijo hilatanaka kuyakanaka y este sufijo recae al final de los pronombres personales. Ja, el sufijo ja, que es el sufijo es el sufijo enfatizador. Entonces, en una oración, en una frase, lo que hace este sufijo es justamente eso, ¿no? Recalcar, especificar, enfatizar, ¿no? Al hacedor de la acción, ¿no? Al sujeto. En este caso estamos viendo cómo se añade, ¿no? A un sufijo perdón, a un pronombre determinado. Hiwasa, hiwasaja, hiwasaj con elisión vocálica. Nanaka, nanakaja, nanakaj con elisión vocálica, ¿no?
las traducciones son exactamente lo mismo, simplemente está dando énfasis o está dando fuerza de voz. Sufijos que marcan la persona en el verbo. En el verbo hay sufijos que marcan la persona, por ejemplo, la ta de primera persona, la ta de segunda persona, la i tercera persona y tan de cuarta persona. Estos sufijos se posponen, ¿no?, a los verbos, ya que marcan la persona, ¿no?, ya sea primera, segunda, tercera o cuarta plural, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar una técnica para ir memorizando. Ta, ta y tan. Podrían repetir de esa manera. Ta, ta y tan. Y eso les va a ser de mucha utilidad para memorizar estos sufijos. Bueno, la anterior estábamos viendo el naira, hicha pacha, hicha naira pacha. Tiempo pasado presente o el tiempo presente pasado. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué el denominativo pasado presente o presente pasado? Porque este tiempo puede representar tanto el tiempo presente como el tiempo pasado. ¿Y cómo nosotros vamos a saber si está hablando de pasado o de presente? Pues de acuerdo al contexto. Perdón. Para conjugar un verbo en este tiempo, lo que debemos hacer es quitar a cualquier verbo la terminación aña, iña o uña, dependiendo con qué termine el verbo. Gilatanaka, Culiacanaka, respecto a esto, ustedes tienen la copia del manual de Aymara 2, que de ahí está extraído esta parte que está explicado ahí. Entonces ustedes pueden ir leyendo, ¿ya? Tienen ahí un listado de verbos, ¿no? Que les va a servir obviamente para ir memorizando y para ir conjugando verbos. Bueno, aquí teníamos algunos ejemplos con los verbos cocinar y llegar. Hayaña, cocinar, puriña, llegar. Nayaj, paitua. Yo cocino o yo he cocinado. Humaj, purtawa. Tú llegas, has llegado. Hupaj, puriwa. Él llega o él ha llegado. Hiwasaj, paitanwa. Nosotros cocinamos o nosotros hemos cocinado. Y el análisis lo tenemos acá. En este caso estamos utilizando el verbo saraña, el verbo ir. Pronombre, ahí tienen ustedes los pronombres, los 4 pronombres singulares del idioma aymara. Naya, Huma, Hupa, Hiwasa. Y como pueden ver, cada una de estas están con el sufijo enfatizador, la ja, el cual está con elisión vocálica. Y aquí ustedes pueden ver la raíz verbal, pueden ver también el sufijo marcador de persona y wa, que es el afirmativo, ¿ya? A todas ustedes van a añadir la wa. Sin embargo, para la primera lo que pasa es que existe la ausencia de la A, ¿no? La elisión de la A. Entonces, tua se va a convertir. Aquí tawa, aquí iwa, aquí tanwa. Entonces yo voy a decir nayaj sartua, humaj sartawa, hupaj sariwa, hiwasaj sartanwa. Entonces, ¿qué es lo que estamos expresando acá? Estamos expresando tanto puede ser el presente como puede ser el pasado. Entonces yo digo nayaj sartua, el cual puede ser yo voy o yo he ido. Humaj sartawa, tú vas o tú has ido. Hupaj sariwa, él va o él ha ido, o ella va o ella ha ido. También, ¿no? El sufijo, perdón, el pronombre jupa representa tanto a femenino ella y masculino él, que nosotros en la siguiente clase vamos a detallar. Hiwasaj, sartanwa, nosotros vamos o nosotros hemos ido. De esa manera, Hilanaka Culiacanaka, vamos a realizar la conjugación verbal en este tiempo de presente pasado. Pasamos ahora al plural.
En el plural utilizamos igual los cuatro pronombres plurales, ¿no? Nanaka, humanaka, hupanaka, hiwasanaka. Y como pueden ver también está pospuesto a los pronombres el sufijo enfatizador ja, ¿no? Nanakaj, humanakaj, hupanakaj, hiwasanakaj. Y la raíz verbal sar, que incluye la vocal temática. Es decir, en el caso de los plurales, tú ya no vas a quitarle al verbo la aña, iña, uña. Ya no le quitas esa terminación, sino simplemente la terminación ña. Entonces aquí, como pueden ver, mantiene la vocal temática más, ¿no? Dice Sara, ¿no? Y lo que marca el plural es la pja, este sufijo pja, que marca el plural. Y luego normal tú añades el sufijo marcador de persona y más el afirmativo. Entonces dice en este caso, Nenakaj saraptua, nosotros vamos o nosotros hemos ido. Humanakaj saraptawa, ustedes van o ustedes han ido. Hupanakaj sarapjewa, ellos van o ellos han ido. Hiwasanakaj saraptanwa, nosotros vamos, todos nosotros vamos o todos nosotros hemos ido. Entonces, de esa manera, Hilanaka Culiacanaka hacemos la conjugación verbal en el tiempo, perdón, exacto, en el tiempo presente pasado y en la forma plural. Aruskipawi, diálogos. Veamos los diálogos de los saludos. En el contexto de la comunidad aymara, Hilanaka Culiacanaka, es muy importante considerar que el saludo es un acto muy respetuoso y ustedes lo tienen la copia del libro de Aymara Parlasiñani en la página 15, ¿no? Ahí dice, ¿no? Es un acto muy respetuoso. En una comunidad aymara todos se saludan mutuamente, ¿no? Los mayores a los menores, los menores a los mayores, ¿no? Existe esa forma de convivencia expresando siempre la cordialidad unos a otros, ¿no? No por nada los más pequeños, por ejemplo, incluso a los extraños les dicen tío, tía. No sé si alguna vez ustedes han pues presenciado este tipo de actos, ¿verdad? Si has ido a provincia, ¿no? Un niño siempre te va a saludar, ¿no? Tío, tía, ¿verdad? Entonces es un acto muy respetuoso, es un acto muy amable y ustedes pues siempre, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir al campo, a las provincias, pues siempre saluden. Bueno, aquí tenemos el primer modelo de diálogo, como ustedes pueden ver, dice Pair Haqueta, hacer segunda persona. Es una conversación entre la persona A y la persona B. La persona A dice, Kamisaki mama, ¿cómo estás señora? Waliki tata, bien señor. Humasti, ¿y tú? Walikiraki, igualmente bien, ¿no? Raki, el sufijo raki está diciendo también, ¿no? Igualmente o también, bien, ¿no? Ustedes la pueden revisar igual en el libro Aymarat Parlasiñani. Hay distintas maneras de poder saludar. No hay una regla fija acá, ¿no? Tú puedes decir kamisaki, kunhamaskutasa, etcétera, ¿no? Kamisaki, waliki, humasti, walikiraki. Vamos con más formas de saludo. Kunhamaskutasa kuyaka. ¿Cómo estás o cómo te encuentras, hermana? Nayah walikisktua. Yo estoy bien, hermano. Dice, ¿no? Nayah walikisktua hilata. Humasti walikiskaraktua. Kunhamaskutasa kuyaka. Esta la he marcado con color azul porque tú puedes incluir cualquier término de parentesco o también podrías, ¿cómo se dice? Incluir un nombre simplemente. Kunhamaskutasa María. Kunhamaskutasa José, puedes decir, ¿no? O simplemente dices Kunhamaskutasa. Nayahualikisktua. También está bien. Sin embargo, cuando tú incluyes algunos términos de parentesco, ¿no? Como cuyaca, gilata, pues está siendo mucho más cortés, mucho más amable, ¿no?
Y pues ustedes pueden ir practicando reiteradas veces esto por su cuenta. Kunhamaskta sakullaka, naya hualikisktua hilata, humasti hualikiskaraktua. Igual estoy bien. Kamas pawa hilanaka kullakanaka karuntawi nakaja. Ahora vayamos a revisar el saludo en tercera persona. Ya acá ya estoy mencionando el sufijo raki, que quiere decir también, ¿no? También, ¿no? Tercera persona, cuando tú indagas acerca de cómo está una tercera persona. Tatamaj kamisas kisa. ¿Cómo está tu padre? Hupaj walikiskiwa. Él está bien. Mamá masti. Y tu madre walikiskarakiwa. Igual está bien. Sti. Este sufijo sti es de pregunta. Generalmente se utiliza para preguntar. ¿Ya? Mamá masti. Tata masti. Yatichiri masti, etc. Tatamaj kamisas kisa, hupaj walikiskiwa, mamá masti, walikiskarakiwa. Entonces ahí tienen un modelo más para saludar. De todas maneras, nosotros la vamos a estar practicando en las clases presenciales, como también la vamos a estar practicando en las videoconferencias que vayamos a tener Hilanaka Kuyakanaka. Entonces, yo les invito a practicar este tipo de saludos, ¿no? Y aquí justamente un saludo que al último tenemos en plural. Kamisaki Takeniro. ¿Cómo están todos? Dicen, ¿no? Kamisaki Takeniro, Hilatanaka Kuyakanaka. Entonces, si ustedes saludan en un auditorio, digamos en una congregación donde les invitan, pues ustedes pueden saludar de esa manera, ¿no? Kamisaki Takanero, Hilatanaka, Kuyakanaka, ¿no? Entonces, de esa manera, Hilanaka, Kuyakanaka, y pues terminamos esta sesión con estas formas de saludo en el contexto del idioma aymara. Bueno, para terminar, yo les invito a orar y pues vamos a terminar con esta oración. Padre amado, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Padre amado, Dios mío, que tú nos has permitido aprender una vez más el idioma aymara, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos nuestro aprendizaje, Padre amado. Siempre, Padre amado, vela por nuestro aprendizaje, abre nuestro entendimiento, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de esta sesión, mas no de tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Hikisinkama hilanaka kuliakanaka.